Estamos acá nuevamente con el Café Filosófico los sábados de 7 a 8 de la noche por Globovisión Canal 21, como siempre, para compartir algunos asuntos académicos que tal vez puede interesar a muchos o simplemente no nos interesa, como podrían decir ¿no? Los televidentes. ¿No? Estamos con Luis Garavito, quien es docente acá de la Universidad Federico Froebel, de Universidad de Ayacucho, Federico Froebel de Ayacucho, con quien vamos a compartir qué podemos hacer o qué se enseña sobre el proceso de la historia, porque todo es historia, ¿no? Sí, pues. Nuestra vida es una historia, la vida es una historia, y la historia más o menos se divide en el pasado, presente y futuro, así nos han enseñado tradicionalmente, ¿no? No sé cómo se entiende, qué es una historia, ¿no? Tampoco no es un historiador, sino ver qué entendemos por ese proceso histórico. Claro, podemos entender la historia desde varios puntos, ¿no? De varias dimensiones, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista cotidiano y familiar, pero finalmente todo se refiere a uno solo, porque la historia es entender el pasado, y desde el punto de vista académico es el estudio de los hechos pasados más importantes, ¿no? De la vida de los pueblos, de las instituciones, de una sociedad, inclusive de una persona. Todos tenemos un pasado. Ese concepto tradicional de que la historia es un proceso histórico, se estudia el pasado para comprender y proyectarnos al futuro, ¿no? Es un concepto muy desfasado, un poco repetitivo, sin mucho contenido. Estudiamos la historia para comprender el presente, no tanto y para proyectarnos al futuro. Muchos conocen su pasado, pero les importa un comino al futuro, ¿no? Claro. Y solo viven el presente. A mí, por ejemplo. Sí, claro. No me interesa mucho el futuro, ¿eh? Sí. No sé tú, ¿eh? Si le preguntamos a los políticos o a los gobernantes si a ellos les sirve la historia del pasado, muchos de ellos quisieran borrar su pasado y solo vivir ahora el presente. No, y además, Fujimori, por ejemplo, no le gustaría saber nada del pasado. No, y además nos quieren vislumbrar un futuro promisorio, lleno de éxitos y triunfos, ¿no? Pero ese futuro es inalcanzable. Todos los futuros son inalcanzables porque el hombre, dentro de su estructura humana, el hombre nunca se satisface. Entonces, supuestamente tú pones metas para alcanzar un futuro, llegas a eso y en el proceso de alcanzar, y tu sistema de ambición ya te ha lanzado a más adelante. Pero ese concepto que realmente existe, ¿no? O sea, entender el pasado para proyectarnos al futuro, ¿realmente es en la práctica? Bueno, si eres una persona muy metódica, posiblemente sirva, ¿no? O si no somos una sociedad culta, sí sirve, porque la historia es un diagnóstico de nuestro pasado como sociedad, qué hemos logrado, cuánto tenemos, qué tenemos, y con eso podemos decidir qué es lo que vamos a hacer después. Es como decir, si tú quieres ir al mercado y quieres comer puca picante, primero revisas tus asuntos, cuánto tenemos, qué tenemos, y si no alcanza, no comerás puca picante, vas a decidir, pues... He hecho un pequeño historia. Claro, un pequeño diagnóstico, ¿no? Pero no es un diagnóstico económico. Económico, pero la historia incluye
todos los procesos económicos, culturales, ideológicos, para poder comprendernos, ¿no? De dónde venimos, quiénes hemos sido y a dónde vamos. Eso es importante, porque muchas personas, o la sociedad que no conozca su pasado, va a vivir en otro, creyendo que él pertenece a otro ámbito, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando nosotros conocemos nuestro pasado? Pues no sé cuál es nuestro pasado, ¿no? Si hablamos Huari, Chavín, los Piquimachay, o los españoles, los incas, los chancas, ¿cuál es realmente nuestro pasado para entender lo que somos ahora? Como sociedad tenemos tantos hechos que han ido configurando nuestro pasado, pues. Particularmente los latinoamericanos y los peruanos no somos una sociedad homogénea, ¿no? Ayacuchanos, los ayacuchanos no somos una sociedad. Sí, inclusive hay datos de que... No, tú y yo no somos guamanguinos. Sí, pues. Pero acá hay personas que dicen, no, yo soy guamanguino de pura cepa, ¿no? Pero hay datos históricos que los pobladores de acá inclusive no son guamanguinos de pura cepa, han sido desterrados en la época incaica con el sistema de los mitmacunas o mitimais, ¿no? Poblaciones que fueron trasladadas de un lugar a otro. Y es así que si nosotros buscamos en la etnografía, vamos a ver poblaciones que tienen costumbres distintas acá en la misma región, casi parecido a costumbres cusqueñas, puneñas, es una combinación. Eso del asunto de, ¿cómo le puedo decir?, de la cuestión pura, no existe en el Perú y en ningún lugar del mundo, ¿no? Pero en todo caso ese concepto no sirve, ¿no? O sea, conocer mi pasado para entender mi presente y proyectar en el futuro, porque realmente tenemos un montón de pasados, pero ese pasado es un pasado que generalmente nos olvidamos o de que no sirve, ¿no? Sirve como un aliciente, ¿no? Como algo como autoestima, ¿no? Y también como ubicación, pues, cultural sobre todo, ¿no? Para que de alguna manera el estudio de la historia hace que la gente se impulse, ¿no? Movido por lo que quiere, ¿no? Una secuencia de vida, digamos así. Esa es la historia, ¿no? Pero realmente nos sirve como persona, porque la gente dice, conoce nuestra historia, nuestro pasado, nuestra tradición, un poco más empezamos a ser unos chauvinistas haciendo que nuestra cultura es mejor que los demás. Es parte de la historia, ¿no? Claro, las tradiciones guamanguinas, la costumbre, ahora que vienen los carnavales, ¿no? Que es carnaval ayacuchano. El carnaval guamanguino. Oh, el carnaval guamanguino, pero dentro de Huamanga, dentro de Ayacucho también tiene otros sus pequeños carnavales o costumbres. Esa es la historia. Eso es parte de la cultura, pues, que se ha venido forjando con el tiempo. Y todo lo que hemos logrado hasta ahí es gracias a ese proceso que le llamamos historia, ¿no? Ahora, sirve, yo creo que desde dentro del mundo intercultural sirve para poder comprendernos, pero no para cerrarnos en una sociedad única. Yo escuché a cierto periodista una vez acá en Ayacucho que criticaba el proceso del carnaval, ¿no? Cuando una comparsa puneña sale ese día con su banda y con sus propias alegorías, ¿no? Y decía, ¿por qué permiten esa comparsa si el carnaval es ayacuchano? ¿No? El carnaval es guamanguino, tiene sus propias normas, su vestimenta, su música. Y renegaba, ¿qué van a decir y qué nos dirían los puneños si nosotros vamos con nuestro carnaval allá? Pero eso es algo chauvinista, cerrado, porque las culturas se desarrollan por participación intercambio, ¿no? Claro, y a pesar que somos sus peruanos, ¿no? Sí, pues, y entre nosotros ahí negándonos, ¿no? Pero si yo particularmente, bueno, no me gusta el carnaval guamanguino, pero sí el ayacuchano porque es más rico, el tradicional, el campesino. El carnaval guamanguino, citadino, netamente es tedioso, aburrido, monótono. Entonces, muy bonito sería que en Ayacucho todas las comunidades y las sociedades que nos rodean, huancaínos, cusqueños, de acá del campo, participen
y sería una algarabía cultural de verdad. Pues, ¿sí? Claro, pero también eso estaría negando el proceso intercultural, ¿no? De marginar a una persona de Puno que se viste con Claro. su tradición puneña y ahora Y quiere bailar acá. quiere bailar. En todo caso, dejo mi tradición puneña, simplemente me pongo el vestido ayacuchano o manguino y soy manguino, ¿no? Pero en el fondo soy de Puno. Claro. Entonces, Es que es como yo, cañetano, pues que tengo que ponerme poncho o manguino y tocar mi acordeón, ¿no? Salir, bueno, yo me siento ayacuchano porque vivo mucho tiempo acá, pero yo siempre apoyo la interculturalidad. ¿Y por qué se apoya eso? Porque las sociedades de alguna u otra manera tienen que entenderse. Y la interculturalidad no solamente es que yo entienda el idioma de otro, la interculturalidad incluye todo un sinnúmero de actos, cultura, música, costumbre. Si yo voy a negar la cultura de otro, su costumbre de otro, entonces ¿de qué interculturalidad estoy hablando? no hay tolerancia, ¿no? No hay tolerancia. Claro, Y si no hay tolerancia, no hay interculturalidad. Y eso es un papel que la historia nos debe permitir, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de esa persona que el proceso del carnaval que dura 3-4 días, ahí que toman las calles, violan mi derecho de circulación, mi libre circulación, ¿no? Marginando a los que son de otros lugares. Si en carnavales marginan a esas personas que son de Puno, creo que es Puno más visible. Sí, más visible a la comparsa puneña. Y que lo marginan por su costumbre, por su forma de bailar, entonces en la vida real también estaría marginando, claro. ¿no? O sea, que no puede ocupar un puesto laboral, no sé, pues, ¿no? Sí, pues, menos aspirar a ser un gobernador regional. Cuando era estudiante todavía en la universidad, yo estaba egresando, había reclamo de mucha gente, ¿no? De cierto presidente regional que dice que estaba invitando a profesionales de Ica, de Lima. ¿Por qué ellos? Y acá también habemos profesionales. Yo creo que ese no es el caso, ¿no? En todo caso, los ayacuchanos no debían ir a Lima, pues. Claro. ¿Para qué van a Lima? ¿Para qué has ido a Lima? Eso sería. No, en el caso mío, no, yo no soy así, ¿eh? Yo soy un ciudadano del mundo. Ni siquiera me siento bien identificado con el himno nacional estúpido que tengo que cantar todos los lunes, no sé, en cualquier evento, ¿no? Entonces yo sí soy ciudadano del mundo, ¿eh? No odio a Chile, no odio a Ecuador, que no tengo ningún problema personalmente, ¿no? Claro. Entonces eso es ser un poco cerrado. Las sociedades crecen y las sociedades han crecido porque siempre ha habido influencias, ¿no? Bueno, según las teorías del profesor Guillermo Lumbreras, las culturas se han formado porque ha habido capacidades internas. Sin embargo, Lumbreras mismo aclara de que ha habido una suerte de desarrollo interno, sin embargo, ha habido algunas influencias externas que han intervenido para que las culturas se desarrollen de alguna otra manera, ¿no? ¿Lumbreras es ayacuchano? Ayacuchano, ¿no? Si fuera así de otros sitios no hubieran querido su forma de pensar, ¿cómo va a venir otro? Sí. Julio Centello. Julio Centello, creo que es trujillano. Ya, pero no es romaquino, no es ayacuchano. Entonces sus descubrimientos no sirven, pues. Claro. No hay que lo romaquino margina a lo ajeno, a lo de fuera. Pero acá hay una cuestión científico, política prácticamente, porque si somos una sociedad que ha tenido su propio desarrollo, pero dentro de Latinoamérica hemos estado, yo creo que en contacto, ¿no? Los estudios todavía históricos no están muy bien acabados, porque se están descubriendo más datos de que, por ejemplo, Chavín no haya sido el centro del desarrollo cultural, y eso falta estudiar mucho. Pero, como yo digo, la historia nos va a hacer entender que las sociedades nos hemos desarrollado porque siempre ha habido influencia externa. Siempre. Pero es necesario, por ejemplo. Siempre ha habido encuentro de varias culturas, si no es encuentro, no, interferencias, no sé, pero siempre ha habido incursión de otras culturas en la tuya para que haya un cambio. Pero no necesariamente puede incursionar, que si también tu propia cultura incursiona, es una interacción, pues, ¿no? Eso es el verdadero entender de la interculturalidad. Por ejemplo, hablamos de la universidad, ¿no? Supongamos que acá en el centro laboral no permita egresados de estas universidades del Perú y del mundo. Claro. Entonces, ¿qué diablos vas a aprender entre ustedes, pues? Claro, no
Entonces hay que sacar el repertorio. Pues. Claro, ¿no? Entonces hay que mezclar todo tipo de gente, todo tipo de cultura, cuestiones, tradiciones, egresados de esas universidades que le dan más mistura académica, competitividad, ¿no? Entonces un poco más, como por ejemplo acá algunas universidades donde trabajan esposa, marido, mujer y no hay ¿cómo se alimenta? ¿Qué cosa? ¿A quién le sigo de modelo? ¿No? Claro, en este caso, por ejemplo, en Ayacucho felizmente ya algunas personas están cambiando de mentalidad y es así que algunas de las universidades de la región por lo menos intercambian, ¿no? Ideas científicas, ideas culturales, posiblemente pedagógicas. Y esa es una visión muy interesante, porque sirve para el desarrollo. Pues. Definitivamente, ¿no? ¿Cómo saber que yo estoy desarrollado académicamente, profesionalmente o institucionalmente de otras universidades si nunca salgo? Claro. Y tampoco permito que ingresen a laboral en mi institución, puesto que ese trabajo solamente para los huamanguinos. Sí, pues ese ha sido uno de los problemas, creo yo. Sería bueno investigar todo esto en Ayacucho de cuánto ha influido la mentalidad del regionalismo, una mentalidad regionalista cerrada al desarrollo de la sociedad, ¿no? Personalmente yo percibo que es negativo, ¿verdad? Yo diría, ¿no? Si fuera, discúlpame que digo así, ¿no? Porque no tengo esa especie de una tradición cultural que los huamanguinos deben bailar en carnavales, el resto no. Yo preferiría que bailen de todo el Perú, incluso del extranjero, para ver su costumbre, su tradición, tal vez podemos copiar. ¿Por qué mantenerlo? Sí. Mantener una tradición es desarrollo, retraso, ¿qué rayos es? Sí, pues. Según historia. Estuve leyendo en el Facebook un comentario que me ha gustado, ¿no? Dice, nosotros, han venido los venezolanos, ¿no? Y venden arepas, venden cosas en la calle. Y hay una reflexión muy interesante, dice, ¿los venezolanos nos están quitando chamba? No, nosotros no competimos. O han venido a desahuevarnos. Para mí sí, ha venido a desahuevar a todos. Sí, entonces dice, nosotros los peruanos estamos acostumbrados a siempre lo mismo y a dedicarnos a aparentar lo que no somos. Somos tranquilitos. Estamos estables. Entonces, nos dedicamos a las buenas, a las fiestas, a las discotecas y ver que solamente la gente entre comillas los cholos salen a la calle a vender y apenas logran unos centavos para sobrevivir. Pero los venezolanos con otra forma de vida, una educación distinta, han venido a hacernos la competencia, a enseñarnos que así se hace vida. Y que no podemos competir no podemos competir con venezolanos que se escapan de Venezuela en la calle. Entonces, ¿por qué un vendedor de empanadas no se pone su casaca de Perú y su gorro de Perú y compite? Claro, entonces, y compiten o adoptan esas formas para lograr o mejorar esa situación, ¿no? Si nosotros venderíamos en esas condiciones como un venezolano, tal vez en el Perú, presentable, educadamente, no podrían competir ellos, ¿no? Entonces tenían que hacer otro plus más para vender sus productos, ¿no? Que al propio lugareño hace que tiene que modificar su forma de negocio, ¿no? Eso hace que la sociedad se desarrolle. Y eso mismo pasa también en lo profesional, ¿no? Si en tu centro de trabajo viene un extranjero y que tiene su plus, ¿no? Imitas, pero no todo es plus, ¿no? Pero siempre hay eso, ¿no? Claro, hay una competencia, hay una envidia, pero una envidia sana, ¿no? Entonces no podemos estar todavía estancados en una sociedad muy cerrada. Y si recurrimos a la historia de que estamos hablando de eso, y sabemos por historia que la cultura wari no es una cultura autóctona de acá de la región, se ha formado por influencia de tres culturas, sabemos bien, Tiahuanaco, Nazca y Huarpa, y por eso estamos hablando hoy de una cultura wari. ¿Qué hubiese pasado si los nazqueños de esos tiempos y los tiahuanaquenses de allá del sur no hubieran confluido culturalmente, económicamente para el surgimiento de esa cultura? Y sabían por historia que todo es así. Y me parece que el destino de esas culturas está condenado a perecer, ¿no? Claro. No, acá vamos a trabajar entre nosotros nada más. Jala tu pata, tu ñora, tu hija y trabajamos, pero no lo permitimos que venga otro profesional. No, otro no, porque eso no hay mucha competencia. Sí, pues.
No. Y hay una suerte, algo de, ¿cómo lo llaman esto? De familiaridad, defender su estatus, defender Entre nos, ¿no? Defender la economía. entre nosotros no pasamos, ¿ah? Sí, y el resto no cuenta. No, mucho mejor sería, ¿no? Por ejemplo, hablando de esa situación, cuando yo trabajaba en alguna universidad, decían, un docente no debe enseñar en dos universidades, debe enseñar solo en una, ahí se debe quedar, y cosa que se dedica solamente a la universidad. Yo les decía, ustedes están equivocados. Si un docente enseña en 2 o 3 universidades, es mucho mejor, porque coge experiencias de varias realidades y esas las va confluyendo y las va madurando, y es beneficio para ¿qué? Para nosotros, o sea, para la universidad, y es beneficio también para otras universidades, y así se desarrolla. Competitivo. Pero también podría cambiar la visión, ¿no? Claro, yo soy dueño de una universidad, tú eres mi trabajador, ¿no? Si yo soy tu empleador, significa que me dices, tengo que trabajar en otra universidad. No es que estás trabajando en otra universidad tal vez por vocación académica. Ese es otro asunto muy peligroso, ¿no? Claro. Entonces, si es con fines económicos, significa que no me están dando lo adecuado como para dedicarme a un solo sitio, ¿no? Sí, pero hay otros que lo hacen también por prestar los fines académicos, por compartir eso, ¿no? Es una moneda con doble cara, pues, ¿no? Y la cara peligrosa es ciertamente de que el que mucho abarca, también, pues, ¿no? Con qué tiempo. Pero yo he conocido muchos profesionales, cuando he llevado la maestría, que trabajan en muchas universidades con gran experiencia, frente a otro que siempre está en una sola universidad y en cuestión de 2 meses se le acababa el rollo, pues ya no había nada que desarrollar. Un solo curso. Claro. Entonces, pero por otro lado también, como tú dices, pues hay gente que mercantiliza, ¿no? la cuestión laboral. Parece que en algunos casos es mercantilismo, sí, aunque sí. Los profesores muchos no son mercantilistas, Claro. pero en el fondo desearían ser. Sí, muchos hay con esta tendencia capitalista de querer acumular, pues, dinero, bienes, riquezas. Y como tú sabes, siempre creo que tú y yo compatibilizamos ideas. Yo siempre he dicho, yo soy docente y soy pobre y voy a morir pobre. La única satisfacción que hay, de repente un reconocimiento social, que son ustedes mis estudiantes, ¿no? O también, ¿no? Claro. El reconocimiento personal, que te sientes bien contigo mismo, Personal, ¿no? de repente por ahí has producido algo, ¿no? Algo científico, algo académico. Entonces está esa satisfacción, no has ganado, pero está ese reconocimiento, más es de cuestión humana, creo yo. Porque Sí, pues, si hubiera querido hacer dinero, me hubiera dedicado a otra cosa. Y además, Históricamente hablando de mi historia, ¿no? y además acá en Ayacucho es un poco difícil hacerse dinero como profesional, Sí. O sea, no hay una institución donde realmente te pueden ofrecer una buena remuneración, claro, por tu capacidad. Más por el contrario, apuntamos a la mediocridad, ¿no? Sí. Donde un capacitado se le expulsa. Sí, pues. Sí, el mundo anda al revés. Pero estas son cuestiones ya de índole más que académico, de índole personal, cultural, podemos Pero decir. en el proceso del índole personal, en la historia, muchas veces la gente recuerda su historia para sufrir, para llorar. Ya, eso es un tema interesante. Yo he tocado ese tema en una clase de la universidad. Un grupo de estudiantes, le digo, a nosotros nos han enseñado la historia del sufrimiento, la historia del derrote, ¿no? Porque en la educación básica me refiero, a los muchachos que llegan a la universidad, le digo, acá en la universidad vamos a cambiar la historiografía, vamos a hablar de las cosas objetivas, de las que son y las que debían ser. Vamos a retroceder un poco al pasado, pero no para llorar, sino para ponerse fuerte y decir cómo cambiamos esta situación. Entonces la historia, ¿por qué digo que es una historia de lástima, una historia del derrotado? Sufrir. Todo te enseña, ¿no? Desde el inicio, que fuimos una cultura, hombres primitivos que llegaron, hasta ahí todo estaba bien, Nos invadieron. llegaron los españoles y por culpa de ellos cambió nuestra sociedad. La cruz. Y luego la guerra con Chile, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo le digo, hay sociedades que han sufrido más que nosotros. Y si recurrimos
Japón. Ah, Claro, ha tenido guerras y tras guerras con China, ha tenido guerras con Estados Unidos, le han metido 2 bombas en sus ciudades más importantes, Hiroshima y Nagasaki, pero ellos no siguen llorando sobre ese asunto. Han sabido recuperarse en solo 20 o 30 años y se han convertido en una potencia, y siendo una isla. Y nosotros teniendo un extenso territorio, con bastantes recursos, pudiendo habernos levantado rápidamente, seguimos llorando, seguimos odiando a los chilenos. incluyendo sur al norte, también a Ecuador, ¿no? Ecuador y tantas cosas, ¿no? Seguimos valorando a nuestros héroes de la guerra con Ecuador del 41, como eso hubiese sido una gran epopeya y cosas así, ¿no? Y no somos gente práctica. Y hay que reclamar a Huáscar, un botecito. Claro, el botecito. hay que reclamar nuestro Huáscar y un montón de cosas que parece que nos han enseñado a tener baja autoestima, ¿no? Ese es un problema. Entonces hay que cambiar pues la orientación de Pero la historia. ¿cómo enseñar, por ejemplo, sobre Huáscar? ¿Qué decir en educación básica? ¿Cómo debe ser un profesor de historia, ¿no? El niño dice, maestro Huáscar, nos han quitado, ahí lo tienen del Museo de Guerra, hay que reclamarlo, esto, así, no sé, ¿no? A mí me enseñaron totalmente que Chile nos ha eliminado. Yo me sentía el pobre diablo perdido en la historia, ¿no? Un poco más una velita y llorar, ¿no? Sí, pues. Un minuto de silencio por la guerra con Chile. Claro, el Perú perdió la guerra no porque los chilenos no ganaron, ¿ah? Y tampoco el Perú, sino que ellos han perdido en su época de la guerra, pues nosotros no somos culpables, ¿no? Los peruanos perdimos la guerra porque por culpa de los peruanos mismos. Ellos mismos. Pues. Claro, no estábamos preparados para una guerra, teníamos muchos problemas económicos, no teníamos un ejército profesional, por historia sabemos eso, y que todos los hechos históricos nos indican eso, ¿no? Es tanto así que los grandes criollos, la gente acomodada socialmente en Lima y en la costa, no se querían enfrentar en la guerra, y todos ellos, como tienen dinero, se fueron a vivir al extranjero. La guerra está hecha para los pobres. Claro, y ellos son los que afrontaron. He leído un libro curioso, no me acuerdo del autor, datos históricos donde llevaban a campesinos de acá de la zona de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, y los llevaban amarrados en soga, caminando días. Llegaban a la costa y en esa época, imagínate, solo eran quechohablantes. Y para poder entrenarlos para la guerra era imposible, porque los monitores, o sea, los capacitadores, digamos así, a estos nuevos soldados, eran castellano hablantes, hispanohablantes. ¿Y cómo te podías comunicar con una masa de campesinos? Entonces no se entendían, y dice este historiador que le cosían inclusive pellejitos blancos y pellejitos negros para que puedan orientarse pues en el flanco derecho o flanco izquierdo, y no sabían manejar un fusil. Eso es lo que viene de los soldados de Cáceres. Claro, y en la práctica misma, entre ellos se mataban porque le decían Kaita, Happy, Kaita, y acá, así de manera tonta, agarrando el fusil, disparaban y mataban al compañero. Oye, así no. En el entrenamiento, no. Y no había armas, iban casi 2 o 3 soldados con un solo rifle, ¿no? El que sabía mejor iba con el rifle, el resto de atrás, como onda, no sé, algo así, y el que moría recogía el rifle y sucesivamente, ¿no? Esas eran las condiciones en las que nos enfrentamos en la guerra con Chile. Y entonces, ¿por qué vamos a reclamar el Huáscar, ¿no? Sería más bien ¿Pero qué es? ¿Qué significado tiene el Huáscar para nosotros? Pero es un símbolo insignificante donde el sentimentalismo, el amor a la patria, el nacionalismo estúpido que nos hace de la cabeza. La historia oficial es la que ha inflado a muchos personajes, ¿no? Si bien es cierto que Grau era un buen militar, buen marino, muy culto, ¿no? Y que peleó hasta perder la vida, es un héroe finalmente, pero agarrarnos de personajes pasados para vivir el presente, yo creo que ya no es dable, ¿no?
Y además Grau no murió solo, ¿no? Claro, y los murieron soldados. y los soldados, y murieron muchos soldados que eran gente de pueblo, gente que se metieron ahí a la marina para poder combatir, muchos de ellos inclusive discriminados, ¿no? Como indios y negros. Y que hay una lista de todos ellos que murieron con Grau, pero solo figura Grau, pues esa es una historiografía oficial, ¿no? Y quieren ser como Grau, y nadie, imposible en este mundo, en esta época, que alguien que quisiera ser como Grau, ¿no? Pero nos sirve como ejemplo, prototipo, un modelo de héroe para los jóvenes, para los niños. No, en esta época ya no se vive con esos prototipos. Pues, no pero se enseña la historia en ese sentido, en la educación básica, ¿o ya no? Educación básica, algunos siguen enseñando, pues. El problema es que hay que reciclar, ¿no? Y hay que hacer una reingeniería de la formación de profesores, en este caso. Porque parece que es un cuento, ¿no? Ya no se enseña historia tampoco, pues. Ya no, antes había un curso de historia, ahora le llaman ciencias sociales, ¿no? Y es una mixtura porque enseñan un poquito de cada uno. Y el estudiante termina perdido, pues, en secundaria, no sabe qué ha estudiado, ¿no? Pero por lo menos tendrá un contenido crítico en el proceso, o es que se sigue una línea específica en los cursos de ciencias sociales, ¿no? Porque cuando hablamos del nombre de ciencias sociales da la sensación de que es un poco más crítico, ¿no? Ajá. Las ciencias sociales incluyen, bueno, no hay una línea, ¿no? Finalmente. Creo que este sistema neopositivista en el que estamos sumergidos ha hecho de que se entienda que esta cosa de ciencias sociales no tiene mucha utilidad. Tú sabes que el neopositivismo es pragmático, ¿no? Y para ellos la verdad, desde el punto de vista filosófico, son aquellas cosas que dan resultados. Entonces la historia, la filosofía y otros asuntos más por ahí no sirven, no dan resultados, no tienen utilidad práctica. Pero bueno, hay un reclamo social, entonces hay que acumularlo todo, hay que enseñarlo. Yo no sé si la forma o el contenido está mal, ¿no? Tendríamos que analizar eso. De repente es bueno el contenido, pero la forma de cómo se desarrolla esta forma de educación está mal. Cabería acá un tema importante para investigar. Claro, por ejemplo, muchos no comparten el principio que plantea Andrés Oppenheimer, ¿no? Basta de historias, ¿no? Que los latinoamericanos estamos acostumbrados a recordar nuestros héroes, y cualquier parque, por más basural que sea, siempre hay un héroe, ¿no? Sí, pues. Y nosotros estamos llenos de héroes por todos lados, ¿no? Y no conocemos, y no los conocemos. Eso es lamentable, ¿no? Entonces, acá, que por lo menos lo conoceríamos, ¿no? Hagamos una encuesta pequeña, todos los que están sentados en el Parque Central, ¿no? Claro. ¿Quién es este tipo, no? Sí, pues. No tiene idea, ¿no? Sí, yo he hecho una prueba, ¿no? Con estudiantes, hemos ido por el mercado y hay un busto, ¿no? De una señora. Se he preguntado quién es ella. Y me dice María Parado, no, es Micaela Bastidas, y no llegan. Hasta que les llevo a aclarar, pues, ¿no? Que ella es Ventura Munide, conocida como Ventura Jalamaki. Y tenemos una sociedad que bueno, yo pertenezco a ese grupo etario, a esa promoción, donde nos enseñaban bastante culto a los héroes. Y ahora ya casi en esta nueva enseñanza los jóvenes ya no le dan mucha importancia, ya se están olvidando cada vez más. Pero eso no es que sea mal o que sea bien, pero ese espacio donde nosotros por lo menos dábamos un culto a los héroes y recordábamos todos los héroes, ahora esta nueva generación se ha generado un vacío y no saben nada, ¿no? Pero a mí me parece bien, pero nosotros hemos vivido, como dices, ¿no? Con Bolognesi, con Grau, Alfonso Ugarte, con todo ello, Tupac Cáceres, sí, pues. Cáceres, casi a nivel nacional, el nombre de los colegios es Cáceres. Claro, pero el nombre del colegio son héroes. Sí, pero por lo menos la enseñanza estaba orientada a tener un prototipo de persona, ¿no?
que quiera su patria, que Pero, algo así, ¿no? pero no tiene algo de negativo, por ejemplo, Grau, Cáceres, ¿no? Que realmente Sí, nos haga tiene ver, muchas ¿no? cosas Pero negativas. debería de Pues. enseñar en ese sentido, ¿no? Los seres humanos pues, tienen cosas muy, muy negativas, pero esta historia ha tratado de resaltar solamente aquellas cosas positivas. Pues da la sensación que los seres humanos vivimos de guerras, ¿no? Nos interesa, nos importan las guerras, porque ahí son los héroes, ¿sabes? Somos muy belicosos, ¿no? Porque Casi todo es guerra. no hay un héroe humanitario. Sí, no tenemos como un Simplemente Gandhi, ¿no? ajá. Algo así. Pero igual Gandhi es un También. héroe de la guerra, de la independencia. Pues. O sea, Claro. un héroe que realmente, por ejemplo, para mí Vargas Llosa sería un héroe, ¿no? Un héroe cultural, aunque muchos podrían discrepar, pero no es un héroe contra la guerra, contra Claro. algo, ¿no? Tendríamos que determinar el concepto de héroe, pues, ¿no? Pero ¿cómo se entendería un héroe? Heroicidad, pero alguien que entrega su vida. vida por una sociedad. Pero eso es algo formar así. a los seres humanos conflictivos, armados, siempre para la guerra, el nacionalismo, la frontera. Ese es el héroe. Pero siempre es así, pues, ¿no? Pero no Las debería sociedades ser, ¿no? siempre han estado en constante lucha, ¿no? Unos por someter y otros por liberarse, ¿no? Ahora si llevamos al punto de vista marxista, Marx dice siempre va a haber lucha de clases, y en esas luchas de clases siempre va a haber líderes pues, que tratan de sobresalir, y eso pues, se convierten en los personajes. En todo caso deberíamos de cambiar el Sí. concepto de héroe. Pero los grandes héroes, los verdaderos héroes son el pueblo, y no se toma en cuenta a esa muchedumbre de gente que, ¿cómo se dice? Incógnito, ¿no? Que ha logrado muchas cosas, ¿no? No, sí, en serio, el concepto de héroe, como tú dices, debería cambiar. Sí, pues, sí, ahora se cambian muchos conceptos de héroe, gente que entrega su vida no en contextos de guerra, Pero en contextos de paz, ¿no? Por ejemplo. no, pero en el Perú, los héroes del Chavín de Huanta. Entonces sí, ¿no? Pero hay otros incógnitos, pues, que no necesariamente en situaciones conflictivas. Pero si la historia fuera al revés, que los emertistas hubiesen triunfado y gobernaban, Y claro, los héroes serían las personas que han tomado. claro, eso depende de la sociedad que domina, o el grupo que está dominando en esa Claro, sociedad. ¿No? en todo caso, la historia está hecha por las personas que se sienten Claro, del grupo dominante. el grupo dominante. Y eso es genera versión oficial, ¿no? una historia oficial. Aparentemente. Claro, ¿no? existen dos tipos de historias, Ah. ¿no? Una historia oficial y una historia real, objetiva, científica. Ujú. ¿No? Entonces, ha habido estuve una vez en un conversatorio de docentes, ¿no? Y de qué historia enseñaban los docentes en el Perú, y era la historia oficial, pues. Y cómo hay que hacer que estos docentes aprendan a enseñar una historia objetiva, una historia científica, no de los hechos históricos lejanos, ¿no? Sino de tu propio pueblo, de tu propia historia. Si me dicen a mí, hoy yo soy cañetano, ¿no? Un niño de Cañete, empecemos por Cañete, ¿no? Cómo surgió tu pueblo, qué hechos desde ahí, ¿no? Una historia pero real. Yo creo que el Ministerio de Educación, dentro de sus programas y sus métodos, está intentando de que los docentes de ciencias sociales entiendan que la enseñanza debe partir de este punto de vista objetivo, más científico, si se quiere hablar. Claro, porque en algunos casos es mucho pérdida de tiempo, ¿no? Sí, pues. O sea, hay que enseñar nuestra historia, pero vas a todo el tiempo dedicado a Piquimachay, Guari. Claro. ¿Y en qué momento vas a ver la realidad? O sea, lo La moderno? más cercana es más importante, Ajá, ¿no? por ejemplo, es un tiempo limitado la Claro. enseñanza del estudiante. Entonces a nosotros nos hicieron leer los libros, la literatura indígena, por ejemplo, Claro. ¿no? Pero pierdo mi tiempo muchas veces leyendo eso, Sí, pues. porque debería de leer la literatura actual, ¿no? Sí, pues. El movimiento indigenista. El, Pero, sí que- el joven debe entender su realidad. pero hay que leerlo todo, dicen, ¿no? Pero la gente tiene tiempo para eso. Debe entender su realidad, digo yo, y darle una mirada al pasado para poder contrastar. Pero, Listo. pero el pasado tú no lo puedes buscar todo, ¿no? Claro, no, pues, a todo menos que tan seas, amplio, ¿no? A menos que tú seas un indigenista, ¿no? Te has dedicado a leer Claro, libros aquello- indígenas, ¿no? Aquello que te interesa como persona civil, ¿no? Y me parece que ese es un error, ¿no? Y eso, ya,
a los indígenas yo me dedico de eso, me vivo de ahí y el resto no sirve. Sí, pues. Me parece que es un totalmente errado, ¿no? Sí, Debería de ser un poco más abierto, flexible, ¿no? Claro. Que el estudiante sepa todo, porque hay estudiantes que simplemente no les interesa, ¿no? Sí, Porque- pero hay métodos interesantes, ¿eh? En la educación básica, por ejemplo, que muchos docentes están utilizando la historia de la comunidad. En un pequeño pueblito no les enseña historia de Cáceres ni nada de esas cosas, ¿no? Muy buenos docentes, que hacen que los jóvenes o los niños salgan a la misma comunidad y se entrevisten con el más anciano de la comunidad y le pregunte sobre las cosas que ocurrieron en su época de ese anciano en la comunidad. Están haciendo historia, pues. Entonces esas historias son muy útiles, ¿no? Ya. Claro, porque entiendes a tu pueblo, a tu comunidad y cómo cambió o no cambió y por qué no cambió. Ya, pero si ese contexto lo llevamos a Cañete, cerca de la metrópoli, ¿le servirá en algo? Claro, para comparar, ¿no? Sí, pero para su vivencia, para su desarrollo. De los jóvenes sí, pues. Cañete, la metrópoli es una ciudad pues, de cemento, Ya. que se dedica a otras actividades. Cañete es un pueblo Ya. agrario, agrícola. Pero, ya, ¿no? pero el Palomar está cerca de la metrópoli, pues Claro. está en Lima, ¿no? Me refiero que un pueblito donde los estudiantes son educados con su tradición, con Claro. su costumbre, y va a Lima, ¿le sirve en algo? Como persona, ¿no? Como sociedad. Sí, pero sus costumbres, sus tradiciones no les sirve. Por ejemplo, quechua. Eh, ¿A quién le sirve quechua en Lima? Claro, ¿A quién le interesa? Claro. Más por el contrario, te discrimina. Sí, pues. Entonces, ¿por qué no enseñar o dejar de enseñar? No sé, pues, ¿no? Me atrevo a decir que yo debo enseñar para la metrópoli, para la sociedad globalizado que vivimos, ¿no? O debemos de desglobalizarnos y cada uno en su aldea global. No, más bien debemos entender todos los espacios y las dimensiones, ¿no? Claro, porque si me voy a Lima no me voy a limenizar, pues en cuestión de... Pero a veces instantes, ¿no? la cultura está en Lima que universaliza todo, pues. No, A pero eso Lima me ya refiero, es ¿no? un pueblo cosmopolita, Ajá. si tú entiendes. Pero la gente aspira a ser cosmopolita. Sí, bueno, porque si tú vas a Lima, ya no encuentras la Lima de los 80, digamos así, ¿no? Que es en mi época de juventud. Pero eso, pues, la mayoría de las personas aspiran a ser cosmópoli. Claro. O sea, los estudiantes de básica, secundaria, universitaria, tanto cuanto desearían estudiar en Lima. Sí, pues, la mayoría. Pero, influye algo, pues, el haber consolidado su cuestión regional, ¿no? Porque el ayacuchano se va a Lima y se quiere limeñizar. Sin embargo, termina extrañando Ayacucho. Y allá mismo también Claro. te expatrian. Yo me acuerdo cuando era un joven, ¿no? 12 años, en Cañete, por ejemplo, no existían en nuestra vida las guailías, ¿no? Y estamos en los 80, ¿no? Y llegaban muchos niños, familias de Ayacucho, y llegaban a Cañete y en los fines de año, en la Navidad, como estos tiempos, empezamos a ver nuevas danzas, ¿no? Y me acuerdo mucho de eso que salían a la calle con su violín, arpa, bailando el zapateo, y ya era algo nuevo para nosotros. Entonces, eso es identidad, ¿no? Que tiene que ver con un pasado histórico que la gente no olvida. Donde vaya, arrastra con todo. Pero también contagia, pues, al pueblo donde llega, ¿no? El pueblo que llega es un compartir, digamos, y hay una transculturización a ambos pueblos, el que recibe y el que llega cogen algo de algo, ¿no? Y se va transformando. Eso es la convivencia normal, Claro, ¿no? claro. Eso nos falta una Pero convivencia. sirve o no sirve la historia, pues sí. Me parece que falta nuestra convivencia. Porque el ¿no? cañetano lleva su manera, como me preguntas, ¿no? Provinciano, cañetano, ¿qué va a hacer en Lima? ¿No? Lleva lo que él sabe, pues, su saber, su costumbre, su cultura, y eso puede influir. Pero es una Claro. convivencia pacífica. No se despeja totalmente de todo. Eso es lo que tanto define la reconciliación, ¿no? Ajá, claro. Entonces, debería de haber una reconciliación mutua y somos los peruanos únicos y tenemos Sí, un pues. único espíritu común, ¿no? Pero en cambio ahora no, hay un odio Sí, entre nosotros. en todo sistema y en todo nivel, ¿no? En todo nivel cultural, si se quiere racial, étnico,
económico, fuerte. hasta intelectual, ¿no? Inclusive institucional. Económico bien fuerte. Los egresados de Católica, Pro Pacífico, Lima, son profesionales que se consideran superior a los egresados de la UCH. Sin haberlo dicho nada, ni una palabra, por el mismo hecho de que son de ahí, ya se sienten superiores. Sí, pues. Sí, y acá mismo, ¿no? Egresados de una universidad que se creen superior a otros, y hay una discriminación terrible, ¿no? Cuando debe ser todo lo contrario, cuando debe haber un acercamiento, un compartir, porque eso es lo que va a generar el desarrollo de los pueblos. Bien, hemos conversado un poco sobre la historia y muy probablemente hemos discrepado con mucha gente porque la gente es bien identificado con su cultura, especialmente estamos a las vísperas de los carnavales y ya lo están practicando, ¿no? Y no sé, pues yo no entiendo a la gente que debo practicar para bailar, no lo sé, ¿no? Pero cada uno es dueño de su vida, claro. Y pediría que no ocupen las calles donde yo transito. Sí, pues. No, en serio, ¿no? El parque es para los ciudadanos, pues, ¿por qué no van al estadio? No sé, pues en algún otro lugar, ¿no? Que la gente puede expectar sus, ¿cómo dicen eso? Paseos. Claro, que haya un lugar, ¿no? De expectación, que pueda disfrutar las comparsas. Las comparsas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las comparsas rurales hacen un estadio, ¿no? Un estadio. En cambio, las comparsas, un pequeño costo. Las comparsas citadinas, que son una estupidez, ¿no? Se ocupan todas las calles que no puedo circular. Sí, pues es por cuestión de atracción turística, creo yo. Sí, pero hay que descentralizar el turismo, ¿no? ¿Por qué todos van al centro? ¿Por qué no pueden bailar ahí en Terrapuerto, por el seguro? Claro. ¿En el aeropuerto? Claro, puede ser distinto, ocupar distintos espacios. Claro, si ahora es todo centro nomás y trago todo el centro quieren comprar y las mamitas que venden trago en los bordes. Claro, eso también pues sería una buena idea descentralizar, ¿no? Claro, las comparsas en diferente, cada día en diferente barrio, ¿no? En los 4 polos. Conos, polos. En los 4 polos. Y que bailen todos, pues, ¿no? Que no hay que prohibirles que, oye, ¿usted por qué? Si son del sur, del norte, ¿por qué Cañetano no podemos venir a bailar carnaval? Yo soy San Miguelito. Aunque a mí me gusta el carnaval rural, para serte bien sincero, ¿no? Eso es lo más espontáneo, pues. Claro, agarras tu guitarra, lo que tengas, ¿no? Y además la gente que está caminando en la calle entra y baila, ¿no? Claro. En cambio en el otro... No tienes que pertenecer al grupo, tienes que poner tu cuota. A tu cuota. No solo tu cuota, sino que habías entrenado. Claro, tenés que haber ensayado con anticipación la coreografía. Y creo que me parece... que es algo forzado, ¿no? Y también hay que ser jóvenes, me parece, ¿no? Claro, pues ya tendríamos que formar una comparsa de amateur. Pero espontáneo, pues estoy en la calle y me empiezo a bailar, ¿no? Y eso es lo más adecuado. Y eso es que la ciencia del carnaval, me parece, ¿eh? Sí. Bien, hemos hablado y seguiremos compartiendo desde el próximo Café Filosófico la historia y su antihistoria. Ya, sí es posible. Gracias. Locales con las municipalidades y los proyectos de gestión integral de residuos sólidos. Ya, cuando hablamos del proyecto Contravalor Perú-Alemania, ¿significa que Alemania le da dinero a Perú o cómo es que se fueron a Ayacucho? Bueno, a ver, es un acuerdo de gobiernos mediante el cual un tramo de la deuda que el Perú le tiene a Alemania fue acordado de que fuera una parte condonada y la otra parte fuera del Tesoro a el Fondo Contravalor Perú-Alemania, con la condición que este dinero sea administrado para que pueda financiar proyectos de lucha contra la pobreza demandados por los gobiernos locales, por las comunidades. Pero nosotros debíamos plata a Alemania. Claro, o sea, es un canje de deuda, se llama canje de deuda por eso. Es un canje de deuda por proyectos de desarrollo. O sea, en vez de pagarles nosotros a los alemanes, se acuerda con el gobierno alemán de que ese dinero, en vez de que vaya al Tesoro alemán, vaya al Fondo Contravalor para que con eso se cofinancien proyectos. En realidad es un mecanismo de cooperación de parte del gobierno alemán con el gobierno peruano para poder canalizar fondos de manera dirigida
hacia lucha contra la pobreza. Yo tenía entendido, ¿no? Hay mucha gente también, me parece, que Alemania es el que otorga dinero al Perú para que invierta en proyectos como usted indicaba, entonces es al revés, ¿no? Entonces en vez de dar dinero, de acuerdo que con ese dinero invierto en mi propio país, algo así. Claro, es una operación que si el gobierno peruano lo hubiera pagado y el gobierno alemán nos hubiera dado ese dinero para proyectos de lucha contra la pobreza, sería el otro mecanismo, el de cooperación. Pero en realidad no, lo que se hizo es el acuerdo para que incluso una parte se condonó, o sea, por ejemplo, de 100 millones se condonaron 40, 50 millones y el saldo, los otros 50 millones, tenía que ser utilizado para los proyectos de lucha contra la pobreza. Es un mecanismo en realidad de cooperación que hay entre los dos gobiernos, ¿no? ¿Hay más ejemplos de eso o solamente con el Perú? Bueno, interesante, ¿no? Sí, ha sido una época en la cual el Perú, por el tipo de ingresos que tenía, que eran ingresos bajos, el gobierno, en general, la Unión Europea, los países de la Unión Europea, consideraron estos mecanismos de canje de deuda, que es una manera de apoyar al gobierno peruano. Pero esto, digamos, en el 2003 se logró, luego en el 2009, 2010 se amplió este financiamiento, lo cual nos permitió estar algunos años más, pero ya en el año 2016 se acabó el fondo, o sea, se terminó el dinero y se acabó el fondo, y ya no había posibilidad de seguir financiando más porque, de acuerdo a las cifras, el Perú aparece como un país de ingresos medios. No obstante que sigue habiendo pobreza, sigue habiendo necesidades, ¿no? O sea, en otras palabras, hemos concluido de pagar nuestra deuda a Alemania. No, se sigue habiendo deuda. Lo que pasa es que, dadas las condiciones que teníamos hace 20 años, sí, lo que le llaman el Acuerdo de París, el Club de París, que era un club de deudores, acordaron ver este mecanismo de canje de deuda, ¿no? Pero en estos momentos el Perú ha mejorado en términos de ingresos y eso ya no lo hace que esté calificado como para poder solicitar nuevos canjes de deuda. ¿Y de qué debíamos? De proyectos de infraestructura, por ejemplo, tinajones, represas, distintos tipos de deudas que contrajo el Perú con Alemania, ¿no? O sea que los alemanes se nos han construido para nosotros. Claro, se construyó, se financiaba y habían acuerdos de pagos de esa deuda, ¿no? Porque se supone que nosotros llevamos un montón de países, no solamente es Alemania, ¿no? Bueno, también hubieron un canje de deuda con otros países, con Canadá, con Estados Unidos, con España, con Italia, con Suecia, con Francia, con varios países han habido acuerdos de canje de deuda. No obstante, este es uno de los más largos que ha habido, ¿no? Con Italia también, el de Italia también ha sido largo. Y todavía no termina, me parece que en este año debe estar terminando también, ¿no? Por ejemplo, han focalizado a Ayacucho por zona de extrema pobreza, sí, probablemente, ¿no? Entonces, sí. Pero una vez construido con la deuda, que es el propio dinero de los peruanos, ¿de qué forma retribuye la población donde se ha construido, por ejemplo, represas, alcantarillado? Bueno, el caso de nosotros, del Fondo Perú-Alemania, era un enfoque de atender la demanda de proyectos. Es decir, nosotros marcábamos, como le llamamos, con las convocatorias marcábamos la cancha en el sentido de decir, bueno, vamos a financiar proyectos hasta este monto, un monto de, digamos, 500.000 soles. Estos proyectos deben ser, además de, por ejemplo, agua potable y saneamiento, tienen que tener tales características, caminos tienen que tener tales otras características, tamaño de caminos, o sea, condiciones técnicas para la presentación de los proyectos, primero. Lo segundo, tenía que haber cofinanciamiento. Y el cofinanciamiento significaba que la municipalidad que estaba solicitándolo tenía que poner por lo menos el 20% en recursos en efectivo. Y lo más importante es que nosotros solicitábamos que la demanda del proyecto esté expresada por la propia comunidad, que en asamblea
se reúna y señale que ellos quieren este proyecto. Y cuál era la manera de señalar de que ellos estaban comprometidos con el proyecto, es que ellos ponían su mano de obra valorizada. Ajá. Es decir, con las jornadas de trabajo que ellos como comunidad iban a tener para el proyecto, estaban poniendo la parte que les correspondía. Claro, pero ¿no cree que es un capital muerto invertir en esa población? Claro que es un derecho también, ¿no? Pero ¿cómo retribuye? O sea, ¿cómo recuperamos esa inversión en esa población? Por ejemplo, un alcantarillado en una comunidad campesina. Bueno, no sé a qué te refieres con recuperar la inversión, pero hay beneficios de orden social y económico. Yeah. Cuando estamos hablando de una empresa o de un negocio, ajá, sí, lo que se espera es que se retribuya, y la idea sería que si por ejemplo fuera un negocio privado el agua potable, una empresa privada, entonces sería con tarifas que estaría recuperando ese dinero, esa inversión. Claro. Sin embargo, acá estamos hablando de agua potable. Agua potable es un derecho humano y las poblaciones necesitan su agua potable. Además, el agua potable, el agua, no el potable, sino el agua, es un recurso natural. Y es un recurso natural que, claro, en la medida en que se orienta hacia las familias y todo, tiene costos. La idea es que sí haya tarifas, pero que esas tarifas puedan servir para el mantenimiento y operación del sistema. En esas zonas, en las zonas de las comunidades, son las JAS, las Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento, que son organizaciones de la propia población que ellos eligen, quienes organizan y hacen la operación y mantenimiento de esos sistemas. En el caso de riego también hay las juntas de regantes. Caminos y puentes, eso sí es la municipalidad conjuntamente con Provías, que están a cargo de lo que es el mantenimiento de operación, ¿no? Claro, porque en algunos sitios hicieron el agua potable, pero fue entre comillas, ¿no? Porque finalmente no potabilizan, sino claro, le entuban nada más. Sí, en eso sí hemos nosotros sido muy cuidadosos de que parte del proyecto era el de que tenga sus microcloradores, que la operación garantice que no solamente esté el equipo, sino que también se opere ese equipo y que pueda realmente ser potable.